Tenemos comunicación porque la información que nos llegaba dice que mañana a las 12:30 de la mañana, en realidad hoy a las 12:30 de la mañana, dentro de un ratito, se va a presentar con la presencia de Víctor Laplace, el vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca, y la ministra de Cultura, Marisol Ibáñez, la película Puerta de Hierro, el exilio de Perón, en el Centro Cultural Julio Leparc. Bueno, nos hemos comunicado telefónicamente con quien es el director, co-guionista y protagonista de esta película, el señor Víctor Laplace. Y es un realmente honor tenerlo en nuestro programa. Víctor, buen día. Hola, buen día, un gusto saludarlos. La verdad que es un placer estar charlando un rato con vos para conocer un poco más acerca de Puerta de Hierro, el exilio de Perón y además algunas otras cositas más, ¿por qué no? ¿Cómo surge la idea, Víctor, de esta película? Mira, esta película nació hace muchos años a partir un poco también de la anterior película que yo había hecho, que era Eva Perón con Esther Goris y con dirección de Juan Carlos del Sanso, donde básicamente el rol protagónico era Eva Perón. Y yo siempre pensé a partir de ahí que faltaba una película sobre el líder carismático, sobre el hombre, sobre el estadista, y sobre todo sobre una versión que yo quería hacer que tenía que ver con el mundo más íntimo de este hombre, ¿no? Con una visión más intimista, más plantear esas posibilidades de que apareciera el hombre que tiene que solucionar todos los días en el exilio situaciones complicadas, todos los días, porque yo pertenezco a una generación que miraba hacia Puerta de Hierro, que escuchaba las palabras que de allí se traían, pero que no teníamos cómo acercarnos, cómo recorrer el camino para llegar al hombre, ¿no? Y es también un mundo que nos era inaccesible, y entonces esta película también responde a aquellas preguntas que yo me hacía en aquella época cuando era joven y peleábamos por el Perón vuelve, digamos, ¿no? Que fue un compromiso militante, sin duda. Ahora, la película, la intención de la película fue hacer una película que fuera, en lo posible, una buena película, que fuera bella película, que tuviera todos los condimentos que tiene que tener una película para que sea atractiva para todo tipo de público, donde hubiera digamos, todas las componentes que tiene que tener una película: conflicto, desarrollo, desenlace, antagonistas, protagonistas, y la verdad que el peronismo siempre ha dado esas posibilidades, ¿no? Sí. Tenemos en la película leales, pero tenemos también traidores. Yo Siempre... no podía soslayar hacer una película con rigor histórico y no hablar de las cosas que nos complicaron la vida en aquella época, como López Rega, ¿no? Entonces me pareció que la manera era tratar de construir una película con mucho rigor histórico y con mis subjetividades, con lo que yo imagino que pasó con Cámpora, con Jorge Antonio, con Galimberti, con Bandor, con todos con Isabel, con López Rega, con todos los personajes que rodearon a Perón, también con el doctor Pushberg, que le dice que si él vuelve a la Argentina puede ser un hombre que corra peligro su vida. Entonces, por un lado está el convencimiento de una misión que no debía escatimar esfuerzos y sacrificios por parte del general. Por otra parte, las dudas que tenía con respecto a los leales y los traidores. Por otro lado, la conciencia de la fatalidad, la sensación del desarraigo que lo acompañó siempre, sus sueños, su madre que aparece, Juana Sosa, que en los momentos más complicados le dice: vamos, Juancito, ya es hora de volver a casa. Es decir, tratamos de crear con todo el equipo de escritores con los que trabajé, una película que fuera estas dos cosas, que fuera bella, que tuviera rigor histórico, que fuera verdadera, pero que también planteara la posibilidad de esta intimidad de un hombre que no lo conocimos en su intimidad. Claro, exactamente. Y eso nos da la posibilidad de encontrar un hombre que tiene, como todos nosotros, problemas que solucionar todos los días y que lo ponen más en categoría de humano, de todos los días, de cotidiano, ¿no? Qué jodido eso, Víctor, porque esto que vos decís, tratar de bajar la figura de Juan Domingo Perón a la cotidianeidad. Vos sabés que
todos nosotros que vivimos y que hemos permanentemente estado cerca de los discursos de Perón, de la figura de Perón, para nosotros o para muchos de nosotros hay un Perón que siempre habla desde el discurso político. Sí. Y por ahí es casi difícil adaptar ese discurso político a la vida cotidiana de un hombre que nos hablaba siempre en discurso político, ¿no? Es que era lo único que escuchábamos, pero a mí me parece que lo pone en una categoría diferente, la parte humana, si estamos enfocados en la intimidad, en recrear también todo lo que de humano tenía el compromiso de generar en el liderazgo de su pueblo y en el regreso. Es como decirte, viste, no sé, no me lo imagino a Perón tomando el desayuno en la mañana temprano y hablando de, qué sé yo, no me lavé los dientes, por ejemplo. Bueno, es que hay muchas cosas que no te vas a imaginar que están en la película, pero que tienen que ver con la problemática de las cosas que lo acuciaban, que lo comprometían, y las cosas que él deseaba y los convencimientos que él tenía. Hay momentos en que lo vas a ver a un Perón irascible, a un Perón frustrado, a un Perón con sueños, a un Perón enternecido y a un Perón con dudas, que también es bueno ver a un hombre que tiene dudas. Dice, pero las dudas son textos que no sé, ahora mucho no me acuerdo, pero digo, dice en un momento, estaré yo a la altura de las circunstancias, del lugar donde me ponen. Nunca me he escuchado decir estoy cansado, jamás he dicho estoy triste. ¿Qué clase de hombre soy entonces que no me reconozco ni cansado ni triste? Y a mí me gusta que hable así un líder. Me lo pone en la categoría de un ser humano que, como te digo, es muy creíble, porque lo que le pasa a la gente, a los que son del palo y a los que no lo son, es que se sienten que es un hombre, un ser humano con dificultades y virtudes. Y desde allí lo encaré. A mí el punto de partida fue en realidad ese, ¿no? A ver, ¿cómo hago yo para acercarme de algún modo a ese desconocimiento que tenía de lo que acontecía en aquella mítica quinta? Y le encontré esta vuelta, sin dejar de lado el rigor histórico y sin dejar de lado las frustraciones, todo el periplo del exilio, donde también hay un hombre que jamás tiene autocompasión por lo que le pasa. Claro. No hay literatura, no hay textos que estén escritos donde Perón refleje su autocompasión. ¿Qué época difícil realmente? ¿Qué desafío, Víctor, el tuyo? Porque la verdad que fue una época difícil, esa época de Puerta de Hierro, donde andaba la figura del nefasto López Rega cerca, Isabel, y donde aparecían personajes que iban y venían en forma permanente, como vos decís, Jorge Antonio, Galimberti, todos dando vueltas por ahí, tratando de influenciar una figura de Perón, que a todas luces no aparecía como el mismo Perón que se había ido al exilio, ¿no? Sí, es cierto, pero bueno, también es cierto que nuestra historia está hecha de idas y de vueltas, ¿no? En el sentido más doloroso, digo, ¿no? Desde la ida y la vuelta de Martín Fierro hasta la ida y la vuelta de los inmigrantes, los descendientes, los exilios políticos, después más cerca Malvinas. Siempre tenemos razones para pelear por lo perdido y para tratar de recuperar lo perdido, y así es la vida nuestra. Somos un país muy pasional, que hemos pagado precios espantosos por los exilios, por las desapariciones, y me gustó mucho, y puse mucho en esta película, ¿sabes? Me gusta pensar en que, más allá de la dificultad que es filmar una película de época, sabemos que el cine es un trabajo con riesgos. Creo que tenemos un compromiso con la construcción de la memoria colectiva. Claro. Y cuento con que la película contribuye a eso. De hecho, lo estoy viendo. Ayer estrené en La Plata y había gente que no era peronista y reconocían a Perón. Lo reconocen. Más allá de que los peronistas se reconozcan en la película, y a mí me gusta que los no peronistas reconozcan a Perón. ¿Qué frase esta? Bueno, el peronista se reconoce en Perón y el que no es peronista reconoce a Perón. Ahora, Claro. ¿Cuántos de los no peronistas pueden reconocer a Perón como una figura destacada de la política nacional, ¿no? Sobre todo en este tiempo. Está pasando. De hecho, invité a una van premiera a Rodolfo Terraño, que es de extracción radical, y yo no te puedo decir las devoluciones que me hizo ese hombre, que además vino fascinado con la invitación que le hice. Yo necesito abrir, ¿sabes? Abrir para repensarse el país. Y en ese sentido la película me parece que cumple
Estábamos hablando de la película, estábamos hablando de los tiempos, estábamos hablando del sentido de este Perón. Vos sabés que yo estaba pensando, digo, esto que decíamos recién, ¿no? Imaginarnos a Perón humano, y hacía casi inconscientemente, hacía un paralelismo con la figura de Néstor Kirchner, a quien era imposible no imaginárselo humano, ¿no? Cómo Néstor Kirchner trascendió la figura política y se mostró tan simple y tan humano y yo creo que eso es lo que hizo que su figura trascendiera su muerte, ¿no? Sí, sin duda. Yo lo conocía, Néstor, y la verdad que era una persona. Él me ayudó mucho con el documental que hice sobre Monseñor Angelelli. Lo fui a ver a Casa de Gobierno y inmediatamente me dijo: hay que hacerlo, hay que ayudar a Víctor. Estaba atento, despierto y con muchísima cintura política. Y la verdad que uno también lo extraña, ¿no? Porque gente que reivindica la política y que reinstala la militancia, como hizo Perón, no hay tantos. Sí, es cierto eso. Y tanto la política como la militancia en los términos en que nosotros también la concebíamos en aquella época, ¿no? Cuando con el lucha y vuelve, como te decía hoy. Así que bueno, también es cierto que las desapariciones, las muertes, siempre Feynman decía una cosa muy interesante, decía: mito que vuelve, mito que pierde. Y la verdad es que la vuelta de Perón es otra historia, ¿no? Yo por eso clavo el relato de la película en octubre del 72, ¿no? Antes del regreso, porque a mí me importaban mucho los años de la resistencia. Tratar de ser una película, digamos, con sus subjetividades, pero retrato también que le sirve como retrato a una sociedad que se vincula con los hechos políticos. Un Perón que puede ser reconocido como cualquiera de nosotros y que debe encarar cuestiones trascendentes, como digo yo. Es un tipo común al que uno puede querer, y porque lo quiere lo puede entender más. Y ahí no hay barreras. Y a mí me parece que eso es lo importante, ¿no? A intentar llegar ahí. Yo he trabajado mucho con este guión, hicimos 22 versiones de guión, trabajamos muchos años. Tomé consultas con gente que admiro y respeto, ¿no? Leímos todo lo que pudimos, consultamos a expertos, amigos, como Norberto Galazo, como Antonio Cafiero, como Horacio González, pero también hicimos nuestro recuerdo de la militancia de la época y no sé, alguna vez haré una lista de la bibliografía. No la puedo hacer ahora porque todavía recién estoy empezando a salir por todo el país. Bueno, mañana estoy en Mendoza. Quiero decirles que la película se va a instalar también allá en el Cinemark, en Mendoza, y mañana me va a dar mucho placer estar por allá. Vos sabés que estaba pensando cuando decías esto, ¿cuánto de lectura del militante hay en esta película? Vos, desde tus tiempos en la metalúrgica de Tandil, ya militabas, dejaste la metalúrgica, pero nunca dejaste la militancia. No. ¿Cuánto del militante hay en esta película? Yo creo que mucho. Las películas hay que militarlas, como militábamos en el barrio. Me parece que la militancia está presente todo el tiempo. A veces uno se cansa cuando no logra los objetivos, pero también es cierto que es la tarea que hay que hacer. Yo siempre tuve esta inquietud por lo que le sucede al país, este compromiso social y este compromiso político. Y no descansa eso. Bueno, no es para tanto. Uno a veces se cansa, pero sobre todo en los momentos que hay retrocesos, ¿no? Y yo creo que hay que militar. De diferentes maneras se milita. Yo ahora llevando la película, y la llevo por todo el país, y después la voy a llevar a las escuelas porque fue declarada de interés y apta para todo público. Entonces me parece que esa es la tarea, ¿no? Es decir, creo que no solamente pasa por el peronismo, que sí creo que es una cuestión, no solamente una posición política, sino una cosa cultural. No es una cuestión de más o menos cansancio, es una cuestión de identidad, y a la vez es irrenunciable. Bueno, me están sonando los teléfonos. Está como loco. Las últimas ya para despedirte y agradecerte infinitamente este tiempo. Ahí está atendiendo el teléfono. Sí, Víctor, la última para ya dejarte tranquilo y que puedas seguir atendiendo y agradecerte infinitamente este tiempo. En algún momento dijiste que, lo sabemos, has abordado a Perón desde varias facetas, y lo único que te queda es hacer un musical. ¿Es cierto eso? Tengo un borrador por ahí dando vueltas,
pero no lo puedo ni pensar ahora. Es una idea que me gusta mucho desde que vi la Evita que hizo Nacha Guevara en el Teatro Argentino de La Plata, y me pareció que nosotros tenemos que hacer nosotros, mirar las piedras preciosas que tenemos acá en vez de mirar las piedras preciosas de afuera. Cuando hicimos Eva Perón era porque Madonna venía para acá a contarnos la película, y yo dije, bueno, hagamos nosotros nuestra versión de los hechos. Lo único que falta es que nos vengan a robar también la historia. Bien. Ya nos roban otras cosas, la historia no. ¿Mezclaste alguna vez la política bien entendida, con Angelelli, la palabra viva, con la militancia social y la religión católica? En los últimos tiempos se dijo que Francisco era un papa peronista. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, yo espero que sí, espero que así sea. Bueno, me están llamando. Víctor, te agradecemos esto. Un abrazo enorme. Nos vemos mañana, gracias. Es un abrazo enorme y te quitamos mucho tiempo, es cierto. Lo están llamando de todos lados. Con nosotros Víctor Laplace, accediendo gentilmente a contarnos la película. Mañana vamos a tener seguramente la posibilidad de charlar un poco más con él. A las 12:30, con la presencia de Víctor Laplace, el vicegobernador Carlos Ciurca y la ministra de Cultura Marisol Ibáñez, se va a proyectar el tráiler y algunas otras imágenes de Puerta de Hierro, el exilio de Perón, en la Sala Naranja del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Mitre y Godoy.